Nissan X-Trail. Muy buenas, estamos aquí una vez más en nuestra pista de pruebas, en esta ocasión con un Nissan X-Trail en su versión híbrida y de tracción total, es decir, es la versión e-Power e-Force. E-Force hace referencia a la tracción total. Esta versión en particular tiene un total de 213 caballos que desarrollan dos motores eléctricos. Uno mueve las delanteras y el otro las traseras. Obtienen la corriente que necesitan de una batería y de un motor de combustión interna que hace las veces de generador. Si quieres conocer más sobre este sistema de impulsión híbrido, te recomendamos un vídeo que publicamos al respecto y que puedes visualizar pinchando en el enlace que aparece en la pantalla. Este Nissan X-Trail no es un todoterreno puro, desde luego, pero como tiene una correcta altura libre al suelo, control de descenso de pendientes y la mencionada tracción total, puede circular por zonas por donde no podría hacerlo un turismo normal e incluso un SUV sin tracción a las cuatro ruedas. Esta unidad en particular tiene unos neumáticos Michelin Cross Climate 2 SUV de medidas 255/45 R20. Estos neumáticos nos parecen apropiados para quien normalmente circule por asfalto seco o mojado, pero que de vez en cuando, y recalco esto, de vez en cuando, tenga que enfrentarse a condiciones invernales moderadas. Es decir, hay que tener claro que no son unos neumáticos puros de invierno, aunque disponen del marcaje necesario para poder circular legalmente y sin cadenas. ¿Qué tal? ¿Cómo crees que lo hará? Pues yo creo que lo hará más o menos bien porque la dirección tiene buen tacto, el coche yo creo que va bien y estos neumáticos dan buena adherencia a pesar de ser unos Cross Climate. Yo lo conduje en la presentación, el coche no llevaba esos neumáticos y la verdad es que al volante me pareció, en carreteras abiertas al tráfico, me pareció un coche refinado, un coche que reaccionaba muy bien, pero claro, una cosa es la carretera y otra estas pruebas de circuito, así que vamos a ver qué tal. Vamos a verlo. Slalom. Y empezamos con el slalom. En ese primer intento conduje más deprisa de lo que admite este X-Trail. Después de hacer los primeros giros, el coche comenzó a perder la compostura y el SP actuó para poner las cosas en su sitio. Ocurrió exactamente lo mismo tanto a la ida como después de dar media vuelta. Por todo lo anterior, el tiempo final no fue bueno. En este segundo intento conduje de forma más moderada y adaptándome mejor al tipo de vehículo que llevaba entre las manos. En este caso, la diferencia es evidente respecto al anterior. No solo el coche mantiene mejor la compostura, sino que el tiempo final fue más veloz. Considero que las reacciones de este Nissan fueron las normales para su tamaño y peso. Esquiva. Y damos paso a la maniobra de esquiva. La primera pasada me sirvió para acostumbrarme un poco a las reacciones de este vehículo. En general me sentí cómodo a sus mandos e incluso fui optimista con mis primeras impresiones. Pues me ha gustado cómo lo ha hecho porque la dirección es muy rápida, me ha dejado dirigir al vehículo bien por donde quería. Creo eso sí que se ha levantado una rueda, pero en general yo creo que lo va a hacer muy bien este coche. Y ahora está al volante mi compañero Fernando Ríos, a quien también le gustó el comportamiento general del X-Trail después de su primera pasada. Muy buenas, primera pasada, me he llevado un cono, pero la verdad que para ser la primera pasada que hago no he tenido malas sensaciones. Me ha parecido un coche bastante estable, fácil de controlar y aunque ha tenido bastante subviraje, no me ha resultado difícil volverlo a poner con las ruedas hacia adelante. Así que vamos a ver qué tal las siguientes. Precisamente fue Fernando quien consiguió el intento a mayor velocidad sin tirar conos. Fue a 74 km/h, un dato normal para un SUV de este tipo. Como se puede ver en las imágenes, el subviraje es enorme. Para evitarlo, el control de estabilidad actúa de forma muy evidente y frena mucho al coche durante la maniobra. Tanto que la salida se produce a una velocidad muy lenta, a tan solo 19 km/h.
Hicimos intentos a mayor velocidad, pero siempre tiramos alguno de los conos. El patrón de comportamiento fue parecido a las tentativas a menor velocidad, es decir, hubo un deslizamiento pronunciado de las ruedas delanteras y una actuación evidente del control de estabilidad. El rendimiento de los neumáticos nos ha parecido muy bueno en términos generales. Buscan un buen equilibrio entre el rendimiento en seco y en condiciones invernales. Y, al menos en seco, funcionan muy bien, aunque posiblemente con unos específicos de verano el X-Trail hubiera tenido un subviraje ligeramente menor. Pues nada, Fer, ¿qué te ha parecido este Nissan X-Trail? X-Trail, pues al final me ha parecido que lo ha hecho también bastante bien. Un control de estabilidad bastante intrusivo, sí, que frena mucho el coche, pero hace las cosas, o sea, deja que el conductor pueda maniobrar muy bien. Frena mucho el SP, pero no molesta. Sí, exactamente. Yo creo que en un coche como este, además, es lo suyo, ¿no? Que haga la vida fácil al conductor, que frene y que salve el escollo de la mejor manera posible. Eso es. La esquiva la ha hecho bien, sin embargo, el slalom se la ha atragantado un poquito porque después de unos cuantos conos empezó a acumular inercias. Exactamente. Y ahí el coche se hacía muy lío, el SP actuaba mucho, incluso se descolocaba un poquito. Sí, es verdad. El slalom un poquito mal. Un poquito peor. Hay que ir muy despacio para poder pasar entre los conos de una forma más o menos fluida. Ajá. Bueno, pues en general lo ha hecho bastante bien, ¿no? Yo creo que sí. Pues como hemos dicho, se trata de un SUV relativamente grande y pesado, pero que reacciona de forma sana y segura, que es lo mejor que puede ocurrir si en la carretera nos encontramos con un imprevisto. En general, este Nissan X-Trail híbrido y de tracción total puede ser un buen vehículo para quien busque un SUV cómodo para 4 ocupantes, si bien existe la posibilidad de llevar hasta 7. Permite hacer pequeñas escapadas fuera del asfalto, mientras que en la ciudad tiene un elevado grado de uso debido al funcionamiento del sistema híbrido. Me ha parecido un producto interesante, pero si me preguntáis qué es mejorable en este X-Trail, diría que lo es el consumo en condiciones de viaje. Si quieres más información de este coche, así como datos propios y un montón de imágenes, te recomendamos visitar y leer la prueba escrita en km77.com.